Francisco Escudero Garante, licenciado en Historia, doctorado por Sociología, periodista, pero periodista no solo de literatura y de historia, porque yo busqué y eran temas actuales, de todo. O sea, periodista. Vale. Sí, sí, sí. Muchos años. Sí. Escritor, 8 libros. ¿Hay alguno más? ¿Me quedó alguno en el 13. 13. Me quedaron muchos en el tintero. 13, a ver, porque no todos son novelas. Novelas son 6, pero tengo 2 obras de teatro, tengo y ensayos. Biografía infantil también, de autores, de poetas, y ensayos de diverso tipo. O sea, libros en genérico 13, novelas 6 Bueno, y teatro 2. y un enamorado de Miguel Hernández. Exactamente. Una de las biografías infantiles que he dicho es una biografía del poeta para niños y otros Porque trabajos también sobre Miguel has Hernández. participado como has montado las jornadas, dirigido los encuentros, asesorado en los museos. Bueno, no te queda con Miguel Hernández, hasta Sí, sobre él, yo creo que no te queda nada. sí, bueno, la verdad es que es uno de mis grandes referentes, no solo literarios, sino también personales, ¿no? Miguel es a mi juicio, claro, y luego cada uno, a mi juicio yo creo que es uno de los grandes referentes de la literatura en valores. ¿Mm? Esa literatura que te entra por el corazón como un tiro. ¿Eh? Y leer su poesía social y su poesía amorosa es realmente una convulsión permanente. Y bueno, también es posible que yo comente esto porque sea de mi pueblo, porque Miguel es de mi pueblo, o yo soy de su pueblo. Pero al margen de eso, yo creo que Miguel Hernández es un poeta universal porque trata en su poesía de los grandes valores universales del ser humano, que es la libertad, la justicia, la solidaridad, y todo ello embadurnado de una actitud ante la vida, una actitud personal ante la vida, pues basada en la sencillez, en la humildad, y hay toda una serie de valores que yo creo que merece la pena que sean divulgados a través de la literatura o a través de lo que sea. Pero la literatura creo que es una buena herramienta de transmisión de todos esos valores. Por eso creo que Miguel Hernández es un gran poeta didáctico, muy pedagógico, que sirve, y fíjate que hace tanto tiempo que escribió, ¿verdad? Pues sigue siendo vigente absolutamente. Y hay poemas que si hubieran sido escritos ayer, pues tendrían la misma vigencia que hace 80 años. Y, y si es verdad, pues me convertí en una especie de... No me gusta la palabra experto, me parece que es excluyente. No, estudioso de Miguel Hernández, es verdad. Y sí, estuve gestionando el legado del poeta por mandato de la familia. Hice el Museo Miguel Hernández Josefino Manresa, que está en Jaén, en el pueblo de Quesada, que está en la Sierra de Cazorla, y coordiné el homenaje del poeta en el 2010, en el centenario de su nacimiento, y luego también el 75%, el 75 aniversario de la muerte, que se conmemoró en el 2017. Sí, bueno, la verdad es que yo he llevado a Miguel en mi mochila casi toda mi vida, ¿no? Desde que era bien jovencito, que de alguna manera lo empecé a conocer por mi padre. Y es verdad, quizá no le pase a todo el mundo, pero a mucha gente cuando entra en el mundo de Miguel no sabe salir, no puede salir, no puede salir porque te atrapa de una manera, bueno, tremenda. Pues un hombre con una profundidad extraordinaria. Bueno, y ahora director de la UNED, ¿no? Exactamente, aquí es donde estoy, en mi despacho, en la UNED de Elche. Una novela se permite la licencia de fabular o contar con una base real para acercar la historia
a un público no asiduo de la historia. Es una manera de inculcar historia a gente profana, gente que le da igual la historia, a través de la novela empieza a dejar de darle igual. Es una manera de introducir en estos ámbitos gente que nunca se hubieran acercado a la historia si no es gracias a la novela. Entonces, ¿para eso qué necesitas? Una base histórica, basarte en fuentes, evidentemente, tener un hilo conductor que tenga un peso específico contundente, muy similar a la historia, pero bueno, también permite cierta eh, permisividad para la ficción, que la novela al final siempre es fundamentalmente ficción, aunque esté basado en hechos reales, eso pasa igual en el cine. Hay una permisividad para fabular porque el mandato es el de divulgar. Entonces, que haya alguna cosa específica en el libro que no se ciñe estrictamente al hecho científico histórico, seguro, porque es una novela y hay mucho de invención. Invención contextualizada, que no chirría o que chirría poco, en ese contexto, que está inmerso en ese contexto. Que es que eso no ocurrió de verdad, pues seguramente, pero si no ocurrió de verdad, quizá ocurrió parecido, porque no chirría. Entonces eso es lo que tiene la novela, que tiene esa facultad de ficcionar algo para poder divulgarlo. Bueno, porque era, a ver, un herrero, igual que los ceramistas también, eran de los artesanos más prolijos. Era el herrero, la tarea del herrero era muy requerida, no solo por la necesidad de herramientas bélicas, de armas, de armamento, sino también para la agricultura y los herrajes de los caballos. O sea, era un oficio muy demandado porque tenía un uso muy extenso para los ceramistas y los curtidores también, pero los herreros eran, además en función de que hubiera una mayor crispación bélica o menos, si hubiera mayor inseguridad por saqueos, por vandalismo, eh, habían momentos de creciente demanda de necesidad de armamento. Entonces los herreros eran, yo no sé cómo, no, me costaría ahora encontrar un símil ahora actual, pero es como los fabricantes de móviles, son absolutamente necesarios. Bueno, pues los herreros en esa época eran absolutamente necesarios, porque tenían una función, cumplían una función básica para muchas actividades, ¿no? Y bueno, pensé en un herrero podía haber pensado en otra figura, es una figura de ficción, evidentemente, pero tenía que articular un personaje muy asentado en la actividad del momento, que no fuera un personaje tangencial, uno que pasaba por allí, no, tenía que ser un artesano con un compromiso con su territorio, con su actividad muy claro. Podía haber sido un curtidor, pues sí, podía haber sido, pero el herrero me pareció, en una época tan convulsa como esa, de mucha inseguridad, de mucha necesidad de tener herramientas de defensa. Pensé que el herrero era una figura idónea. Un jovenzuelo impulsivo. Es el ímpetu de los jóvenes, Sí, que sí. todavía no han aprendido la medida y hablan con el corazón y con la utopía, con el sentimiento, en fin, todavía no han sido demasiado contaminados por la crudeza de la realidad, ¿no? Entonces, hablan con ímpetu, de manera impulsiva. Eso, cuando uno no tiene medida y habla de manera impulsiva, tiene riesgos, lo que le pasó a él.
Un señor no se desplaza a nada. O sea, hace un encargo y tú me lo traes a mi mesa. Un señor, como se va a rebajar a ir a casa de un artesano a recuperar un encargo que ha hecho. Para nada. O envía un siervo, que es al principio lo que hace, o el taller viene, si quiere cobrar, viene a mí, pero un señor me encarga y se lo traen, vamos, de todas, todas. Sí, sí. Nunca un señor que hace un encargo va personalmente a un taller. La relación entre comprador-vendedor, en este caso, no puede ser en absoluto comparable a la actualidad, donde hay Claro. un trato más o menos de igual. Yo te contrato, me pagas, tal. No, allí era casi un mandato. Y tú eres un siervo mío. Yo te encargo una cosa, es una obligación. Y me la traes cuando yo te diga y te pagaré lo que yo crea. Es una relación absoluta de dominio y de subordinación. Es un siervo que tiene que dar las gracias a que el Señor le ha encargado a él y no a otro. Pero eso, Tanto al valí como al obispo le importaban muy poco, en realidad, la creencia que prodigaban. sí, Les interesaba sobre todo el negocio subterráneo. es que al final Eso es bastante era contemporáneo. todo. Destacar, que es lo que quiero con el libro, fundamentalmente, destacar la cultura del pacto entre diferentes. Sí, Que mm, por mucho tiempo que transcurra, por mucha historia que transcurra, siempre creo que tenemos que aprender de la cultura del pacto, porque creo que siempre es necesaria. Basada, eso claro, claro está, en el respeto mutuo, ¿no? Y en la flexibilidad cultural frente al hermetismo del dogma. El libro es una crítica al dogma, en ambos lados. sí, El dogma nos lleva al enfrentamiento. Tardará más, tardará menos, pero nos lleva al enfrentamiento. sí, sí. La flexibilidad, la comprensión, el ceder yo, mañana tú, el intentar acoplar ese puzzle, es lo que nos mantiene en un escenario de convivencia, a veces más convulso, a veces más tranquilo, pero de convivencia. El fundamentalismo y el dogma nos lleva al choque irremediable. Sí, Entonces, el libro intenta poner de manifiesto la necesidad de cultivar la cultura del pacto. El pacto de Tudmir fue genuino porque fue de los primeros. Eso en una etapa de conquista, donde las ciudades se tomaban por conquista. Creo que la toma de Córdoba fue tremenda, ¿eh? Fue una batalla pura y dura. Se pasó a cuchillo ahí a todo el mundo, y se cambió una cultura por otra, que es lo que tiene. La historia está plagada de ese tipo de avances históricos. Una cultura es aniquilada por otra. Se desarrolla en el tiempo y dura lo que dura. Y luego vendrá otra y hará lo mismo. El común denominador es ese. La excepción es esto, el pacto, el acuerdo, para no entrar en sangre y acordar un respeto de convivencia. Eso era muy novedoso y ten en cuenta que la invasión empieza en el 711 y el pacto es del 713. Es que acababa de entrar a formar parte de este país lo que hemos llamado como Al-Ándalus. Acababa de empezar y ya se produce un acuerdo muy no sé cómo llamarlo, generoso, diría yo, en comparación a otras ciudades que fueron arrasadas. Yo siempre lo he dicho, el primer estatuto de autonomía de este país lo firmó un visigodo, que se llamaba Teodomiro. Es un estatuto de autonomía, en un territorio amplio, sí, Sí, abarca territorios de la actual provincia de Alicante, provincia de Murcia, parte de Albacete. Era un territorio bastante extenso, ¿no? Con ciudades importantes, con puerto, y que tenía plena autonomía religiosa, de costumbres, incluso moneda propia.
y se respetaba la figura de Teodomiro como el rex, el rey del territorio. A lo único que se comprometían es a mantener una serie de circunscripciones militares musulmanas, a pagar un vasallaje al califa, ¿verdad? Por permitir esa autonomía de funcionamiento y esos como puntos estratégicos militares que controlaban la seguridad y el orden público en el territorio. Pero salvo eso, plena autonomía, se respetaban las iglesias, el culto, la moneda, la propiedad, todo eso. Entonces, hombre, eso era bastante novedoso, que luego, que seguramente se produjeron, fíjate si duró la historia de Al-Ándalus en este país, 8 siglos, ¿verdad? O sea, que se produjeran acuerdos similares, es posible. Pero desde luego este fue genuino, fue el primero y fue muy novedoso para el contexto histórico en el que se estaba produciendo, que era una conquista pura y dura, una invasión. La fama la tiene un poco, yo creo que por eso, ¿no? Porque contra viento y marea, a contracorriente de lo que era una inercia, se produce un acuerdo de palabra, en donde las armas dejan de hablar y es la palabra la que toma el escenario, ¿verdad? Pues eso me pareció muy interesante, muy interesante. Nada te invita a pensar que no lo hubiera. Es muy posible que lo hubiera, sobre todo siguiendo la estela del éxito de convivencia de este pacto de Dudmir, que realmente duró poco, pero no sería descabellado, no tengo documentación al respecto de otros sitios, pero no sería nada descabellado, para nada. Y era sus estamentos sociales, su estratigrafía social está también muy patente. Y había, en fin, una plebe, y había una aristocracia, y había un clero, en fin, eso estaba también igual de estratificado que podía estar en la cultura cristiana, ¿no? Y que luego eso no ha cambiado, ha sido el común denominador, las clases sociales, los estigmas sociales, las relaciones de servidumbre y de dominio, eso ha sido, ha estado vigente hasta, pues, yo te diría hasta la Revolución Francesa. La gente no valía lo mismo, Claro, No valía lo mismo. porque es sí, que sí, no sí. valía lo mismo, es que había esclavos. Sí. Es que había siervos, había hombres libres y había aristocracia y nobleza. Es que no valía lo mismo. Pero bueno, eso también ¿Cómo va a es... ser la misma ley para un aristócrata dueño de lo que tú quieras que el sirviente de esa casa? Produce un hecho muy curioso que ahora, desde el punto de vista contemporáneo, puede chirriar. Es decir, ¿cómo es posible que eso se haya dado en aquella época? Pues se dio, que es el apoyo judío a la invasión árabe. Sí, pero estaba... Eso lo trasladas ahora y dices, a ver, ¿cómo que la colectividad judía va a ayudar, va a celebrar y a colaborar en la invasión musulmana de un territorio cristiano? Vamos, eso ahora es impensable porque bueno, no se lo cree nadie. En aquella época sí. Ten en cuenta que la comunidad judía fue muy maltratada por la aristocracia, la monarquía visigoda, sobre todo por Sisebuto. Una discriminación más que patente. Y era un colectivo muy descontento con la monarquía visigoda. La entrada de los árabes fue celebrada como una salvación y en muchos territorios ni intervinieron, dejaron que ocurriera, en otros muchos colaboraron para que tuviera éxito la invasión, por venganza y porque pensaban que sería su salvación a un periodo de dominación y de abuso de la monarquía visigoda hacia un colectivo que ha sido, bueno, pues históricamente no tenido en cuenta. Claro, y eso ahora en el siglo XXI dices,
¿Cómo es posible? Eso ahora no se lo cree nadie. No, ahora sería imposible. Imposible. Pero en aquel entonces sí, para que veáis las vueltas que da la historia, ¿verdad? Terminó diluyéndose ese territorio autónomo, terminó siendo absorbido Pero decían para de convertirse en territorio plenamente asimilado al andaluz musulmán. O sea, que la figura del territorio mozárabe, el territorio cristiano, en un territorio árabe eh, con plena autonomía fue, bueno, muy bonito, pero duró poco. Todo eso ha dejado vestigios aquí importantes y hay una cultura híbrida. Aquí, en esta zona, incluso en el hablar, hay muchas palabras que son herencia directa de los árabes. Hay tradición agrícola de estructuras de azarbes, de riego, que son herencia de los árabes. Todo, te hablo desde Elche, que es, bueno, el palmeral de Europa, es catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El palmeral de Elche es herencia de los omeyas de Damasco, que trajeron, al-Ándalus trajo aquí la implantación de este palmeral a semejanza del palmeral de Damasco. Entonces, tenemos una serie de vestigios de herencia cultural mezclada con la herencia cristiana y romana, muy importante. Yo creo que todo eso ha enriquecido a esta zona desde el punto de vista cultural. Yo creo que sí, yo creo en que la confluencia de culturas te da pie a extraer lo mejor de cada una de ellas para aprender, ¿no? Lo mejor de estas cosas es tener la vocación y la intención del aprendizaje. Si tú no tienes actitud de aprendizaje, por muchas cosas que te pasen, te rebotan. Pero si tienes una actitud de aprendizaje para mejorar, bueno, yo creo que eso es lo ideal, vamos. Y aquí hay muchas referencias de lo que fue Al-Ándalus en esta zona y de lo que fue el territorio cristiano, por supuesto, ¿no? Pero también romano y también cartaginés. Y es que es una zona de mucho cambio. El Mediterráneo era muy activo en aquella época, muy activo, mucho más que el interior de la península. Todo el comercio del vino, el comercio de los aceites, de los tejidos, todo eso pasaba por toda esta zona del Mediterráneo, porque confluía por el Mediterráneo. Entonces, en fin, yo creo que, eh, no sé, sí que nos sentimos como muy herederos de esa cultura del pacto, de esa cultura de la mezcla, del aprendizaje de la confluencia de culturas. El Mediterráneo ha sido siempre una zona de confluencia de culturas. Periodos de mayor conflictividad y periodos de mayor sosiego, sí, claro, evidentemente. Pero en general, esta zona ha sido de un intercambio muy importante. Yo con la novela, en sentido muy general, yo he pretendido mostrar eh, un asunto que a mí me parece especialmente importante, ¿no? Sin descender demasiado al detalle, sino como lectura general, conclusión general del libro, yo he querido demostrar, primero conocer un periodo de nuestra historia que realmente era muy convulso, ¿no? Muy, muy convulso, de muchísima inseguridad y donde la vida valía muy poco, pero también cargado de una riqueza cultural de intercambio muy interesante, de la que aprendimos mucho, en agricultura, en medicina, en farmacología, en botánica, en química. O sea, en muchos campos del conocimiento creo que el intercambio le vino bien a este país, ¿no?